Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Juan. Y en el primer audio vamos a hacer del versículo 29, que estamos estudiando capítulo 1, del 1:29 al 34. El otro vamos a hacer del 35 al 42 y el último del 43 al 51. Bueno, el primero, entonces dije del 29 al 34. Y dice así, del 29 al 34, el Cordero de Dios. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bueno, el sermón se va a llamar La historia de la Biblia. Lo vamos a hacer en 3 partes. Bueno, en el primer audio voy a mostrar. Primero vamos a ver que la Biblia es orgánica, es temática, son 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, diferentes autores, pero hay alguien que ha inspirado, que es el Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, o sea, inspiró a diferentes personas en diferentes lugares y todo tiene un tema temático hermoso y maravilloso. ¿Cuál es? Es mostrar el plan de redención y salvación que se efectuó en la cruz por medio de Señor Jesucristo. Esa revelación fue progresiva, por supuesto, se fue revelando progresivamente. Voy a empezar algo, no voy a traer tanto exegético, pero voy a ir al punto y me voy a hablar sobre lo que dice Juan. No me da tiempo de explicar exegéticamente. Juan, lo que vimos el otro domingo, eran ciertos discípulos, acá son otros discípulos, y después vamos a ver en el otro audio que eran otros discípulos, 3 partes, en 3 días diferentes. Pero yo lo que me voy a enfocar ahora es que dijo: he aquí el Cordero de Dios. Si yo dijera algo así en el día de hoy, o dijera alguna palabra que nosotros nos quedarían mirando así, por supuesto para ello, o nosotros que tenemos un mínimo en el conocimiento teológico, podemos saber más o menos, tenemos una idea. Pero para ellos era muy importante, ellos sabían que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, aquellos que estuvieron hace años conmigo, ¿se acuerdan cuando yo di de Génesis y Apocalipsis? Bueno, yo en una de esas prédicas di lo que era el libro de Levítico, si no me equivoco, sí, de Levítico, el capítulo 16. Donde había la expiación, el día de Yom Kippur, o el día de, vamos a decir, sí, el día de la expiación y la propiciación, que es cuando se lleva a cabo ese día para expiar los pecados del pueblo de Dios. Bueno, pero ahora no, voy a hablar del Cordero Pascual, que es el Cordero que quita el pecado del mundo, y para eso para explicar este primer audio solamente voy a hablar de la Pascua, y para eso tengo que ir a Éxodo 12. ¿Qué es esto? Que por supuesto ellos entendían, y para hablar esto de la historia de la Biblia, yo lo voy a explicar en todos estos audios. Por supuesto no voy a hacer Éxodo 12 del 1 al 21, cuando Dios rescata, podríamos decir, a su pueblo de Israel, ¿no? Pero cuando habló el Señor a Aarón, en ese caso, ¿se acuerdan que Dios iba a matar, lo iba a liberar, vamos a decir, al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? ¿Cuál era eso? ¿Por qué era eso? Bueno, el tema que está ahí atrás, yo voy a explicar, era la justicia de Dios. Dios estaba enojado, Dios está irado con el pecado. Entonces Dios iba a castigar, por supuesto iba a mandar una plaga al faraón, que ya le había advertido, ¿no? Le había mandado. Entonces, ¿qué vemos ahí en el Cordero Pascual? Yo no me da tiempo de explicar 51 versículos en estos 11 minutos que me quedan. Pero por supuesto, para poder entender lo que dice Juan, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero Pascual. Y cuando Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua, o Pedro también, que fue el cordero que fue sacrificado, o Isaías 53, que es el cordero que iba a ser por nosotros. Entonces todo eso tenía un sentido para ellos. ¿Cuál era eso? Bueno, por eso el cordero pascual que vemos acá, o Pascua, Passage, que es ahí, o pasar,
significaba pasar. ¿Pasar de qué? Bueno, nosotros somos libres de qué? De la misma ira de Dios. Y la Pascua para ello era salvar, o sea, la protección de Dios mismo, podríamos decir, la Pascua. Entonces Israel en ese momento iban a ser salvos de un juicio que Dios iba a venir. El ángel de la muerte iba a proteger. Aquellos que no tuvieran marcado con el cincel, con la sangre de cordero, ellos iban a pasar. Bueno, algo va parecido a aquellas personas que no hayan sido recibido la sangre de Cristo sobre nosotros, que quita, no es que cubre como esa época, esta quita el pecado, esa quitaba, cubría, esto no limpia la sangre de Cristo. Entonces significaba que esas personas iban a ser libres del juicio de Dios. Bueno, en eso es lo que estaba pasando ahí. Entonces cada casa judía se sabía que tenía que cubrir la parte con el cordero. ¿Qué es ese cordero pascual ahí que, bueno, Dios nos estaba mostrando, o en esa época estaba proveyendo, podríamos decir, una tipología del antitipo que iba a venir, que iba a ser Cristo, que Cristo, creo que Juan acá dice, este es el Cordero, ha llegado, el que quita el pecado. Bueno, en eso nos estaba mostrando una imagen de la salvación que Dios proveería, como en Abraham. No me da tiempo de explicar toda la historia de la Biblia, cuando va en el monte de Moria a sacrificar Isaac y le dice, ¿dónde está el Cordero? Dios proveerá, dijo, no que Dios va a proveer cosas materiales, aunque lo hace en su providencia. Dios proveerá que el cordero que iba a venir cuando Adán y Eva pecaron. ¿Por qué la historia de la salvación de la Biblia? Porque cuando en Edén pecaron, ustedes vieron, Dios le proveyó que a Adán y Eva los cubrió que mató un animalito y los cubrió de qué, de sus pecados. Ellos se querían tapar. La historia de la Biblia que nos muestra es la redención en Cristo Jesús de los pecados. ¿De qué? De la justicia de Dios que es satisfecha, de la santidad que ha sido violada. Entonces nosotros vemos Dios proveyendo esa imagen más allá de que Cristo, y acá Juan con 1.29 dice, ha llegado ese cordero, ustedes estaban esperando, porque muchos lo hacían como en el día de hoy, vamos a escuchar un sermón, vamos a hacer esto, pero otros no. Nosotros tenemos esperado que así como vino una época y se cumplió, nosotros estamos esperando una segunda venida. Hay otros que vienen, bueno, están esperando y viven la vida cristiana como con una camiseta y poniendo un pececito en el auto, Jesús te ama. Creen que esa es la vida cristiana. No es una vida cristiana eso, lamentablemente. La vida es vida cristiana. Dios nos dio vida y por consiguiente vivimos. Por supuesto, lamentablemente todavía no hemos sido glorificados. Y a veces el pecado caemos, pero no vivimos una vida de pecado, nos arrepentimos y seguimos con nuestras vidas. Porque confiamos en esa providencia que Dios nos ha dado y seguimos adelante. Entonces ellos confiaron en eso. El cordero de la Pascua era un cordero macho, que estaba en la flor de su juventud, en la flor de su vida, como Cristo fue a los 30 años. Entonces el animal debía ser sin defecto, como Cristo fue sin defecto. Cristo fue sin pecado. En Éxodo 12:5 nos muestra, Juan dice que eso, como después vamos a ver en Juan, creo que es en Juan 19:36, que dice que no se debía quebrar ningún hueso. Bueno, así cumplió. El cordero pascual no tenía que tener ningún hueso quebrado. Con Cristo también el cordero que quita el pecado, como dice Juan 1.29, el pecado del mundo. Y pecado del mundo no significa de todo, una salvación universal, sino de todas las naciones. Entonces, ¿qué pasa? Este era el cordero que había llegado. La escritura tenía que ser perfecto, como Cristo fue perfecto, como dice en Levítico 22, versículos 21 y 22, que con alguno ofreciera sacrificio o ofrenda de paz al Señor, para cumplir un voto que sea especial o como ofrenda voluntaria del ganado, del rebaño, tenía que ser sin defecto, para que Dios lo aceptara. Tenía que ser totalmente perfecto ante Dios. Y Cristo fue el cordero que quita el pecado, y es el cordero que quita el pecado, que vivió una vida santa, justa y recta, y recibió el castigo y la ira de Dios, hizo propiciación y después hizo expiación por nuestro pecado. En él cayó la ira. Entonces debemos entender el cordero que fue inmolado. Entonces eso deben entender. Todos los corderos que eran ciegos, quebrantados, mutilados, no servía. ¿Por qué? Porque nosotros no servimos por nuestros pecados, estamos mutilados, estamos ciegos. No podemos hacer ningún sacrificio. Solamente Él podía hacer, y ellos lo podían entender. En Éxodo 12:46 que estamos viendo el cordero pascual, o el cordero que quita el pecado del mundo, que está hablando acá Juan. Esto se debía comer en una casa. Esto es importante, todo esto, porque hay un mensaje espiritual, más allá de la historia de la Biblia que estoy contando ahora, porque es una historia real, pero había un mensaje espiritual ahí en Éxodo, que se debía comer eso, las personas
que habían creído, o sea, ellos debían comer este cordero pascual que Pablo está hablando. Pedro también lo veía de esa forma. Al cordero en 1 Pedro 1, 18, 19 dice: pues ya sabéis que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. Entonces Pedro, en 1 Pedro 1, 18 y 19, veía al Señor Jesucristo como ese cordero. No era un simple animalito que hacían, digo, bueno, vamos a escuchar un sermón, vamos a cantar unos himnos, y ya está, ya le di el sacrificio que Dios quiere, ya le dediqué el domingo, ya está, con esto, Señor, ya te cumplí, No se trata de eso. No se trata de eso, eso entendían de verdad que Cristo le había redimido, Cristo le había dado vida nueva, habían sido justificados. 1 Pedro 1, 2, 22 al 24 lo mismo dice Pedro, que él no cometió ningún pecado, ningún engaño se halló en su boca, lo ultrajaron, él no respondió ultrajando. Entonces cuando él padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y ese mismo que vamos a decir que juzgó con justicia, pero juzgó con justicia ¿en quién? En el cuerpo de pecado de su Hijo amado, que lo puso como un cordero para que la ira de él cayera en nuestro lugar, en el lugar de ustedes. Debemos entender, Él es el Cordero que quita el pecado, Él es el que se puso a frente. Si no entendemos, decimos, Jesús te ama. Eso no es un evangelio, debemos entender lo que Él hizo en su obra. Él fue el sumo sacerdote, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, Él es el profeta, Él es el Rey. Entonces debemos entender lo que Él hizo. A Él no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, como dice 2 Corintios 5, 21. Entonces, eso es lo que sucedió con Él, para que muramos al pecado de una vez y vivamos una vida de justicia. Y eso es lo que hizo, y Pablo también lo dice en 1 Corintios 5, 7. Porque nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificado por nosotros. 2 Corintios 5, 21. Entonces, Juan, ¿qué está diciendo acá? Él es el Cordero. Claro, con ellos vieron así, ¿cómo? Si eso se hace en el templo. ¿Cómo? No puede ser. Esto no puede suceder. ¿Cómo se hace en el templo? Claro, nosotros vamos a adorar y a cantar. Ahí se hace el sacrificio. Eso no es la vida cristiana. Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestro Cordero. Entonces debemos entender, las cosas que hacemos son un resultado de que vivimos una vida cristiana. La vida cristiana no es el domingo a ir a hacer el espiritual y después vivir como quiera. No se trata de eso. Es Cristo nuestra vida. Y porque le comemos, como vamos a ver ahora, es que tenemos vida. Y vida en abundancia. En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar vida, y rescate por mucho. Entonces, ¿rescate qué era? Acuérdense, era redimir, ponernos en libertad. ¿Por qué rescate? Porque nosotros estábamos presos de pecado, presos de Satanás, presos del mundo, el mayor enemigo somos nosotros mismos, nuestros pecados que nos tienen. Entonces, Dios nos liberó. Ahora no peco más. No es así, amados, no se sientan mal. Dice, pero yo, ¿por qué no puedo vivir? Porque Cristo nos liberó del poder continuo. A veces Él nos quiere hacer caer, cuando vivimos una vida, vamos a decir, totalmente una vida del elemento de la gracia, pero ya nos libró. Y en Éxodo 12, versículo 8 al 11, que decía que la carne, el cordero de la Pascua, debía ser consumido en el hogar. Entonces, ¿cómo es esto? La forma de comer. Ellos debían comer. Entiendan esto, amados, porque hay un mensaje acá. Ellos debían comer eso. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros? Porque Jesucristo dice en Juan 6, versículos 53, 54, entonces Jesús le dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Qué es esto, comer la carne del Cordero? Que Cristo dice, Cristo está diciendo, coman mi carne. En Juan, versículos 6, 53, 54. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo podemos hacer, Daniel? Bueno, hoy, amados, pueden comer del Señor Jesucristo, y es por medio de la fe. Es como que te podés apropiar de ese Cordero. Es cuando crees por medio de la fe, la mano es con la que agarrás y te apropiás del Cordero y comés de él y bebés de él. Y en él hay vamos a decir, donde se muestra, vamos a decir, la justicia, como vimos hace mucho en Romanos, toda esa serie que dimos, pero en Romanos 3:25 dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe.
¿Como para qué? Para la demostración de su justicia, pasando por alto la tolerancia de los pecados de antes, que se habían cometido anteriormente. Si antes no entendías todas estas cosas y no sabías que es el Cordero que quita del mundo, el Señor te muestra hoy y Dios te revela que Él mandó a su Hijo. La Biblia, ¿qué muestra la historia de la Biblia? La historia de la Biblia muestra que delante de la fundación del mundo, el Padre ya había preparado a su Hijo amado, iba a enviar al Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque sabía que el hombre iba a caer en pecado. Adán iba a violar ese pacto de obra que vamos a ver ahora en el tercer audio. Y el pecado iba a entrar, pero iba a venir un segundo Adán, que iba a hacer propiciación, iba a hacer expiación, iba a redimirnos, nos iba a justificar. Y eso es lo que hace el Cordero de Dios. Y eso es lo que Juan está explicando acá, que solamente es en ese primer versículo. No me dio tiempo de explicar porque no me dio tiempo de hablar más. Porque Juan habla ahí de que él bautizaba con agua, pero iba a venir otro que iba a bautizar en el Espíritu Santo. Juan, acuérdese, bautizaba con agua para arrepentimiento. En estos segundos que me quedan, mostraba que él bautizaba con agua para arrepentimiento. En Hechos 19, versículo 1 al 7, ustedes cuando lo puedan ver, van a ver que Pablo iba y encontraba a ciertos discípulos que decían, han sido bautizados en el bautismo de Juan. Juan dice, el bautismo de Juan es para arrepentimiento. Entonces, él ora y son llenos del Espíritu Santo. ¿Qué era el Espíritu de Juan? Preparaba de aquel que iba a venir, que no le conocía. ¿Qué era ese bautismo del Espíritu que decía que Cristo iba a ser? Bueno, Ezequiel 36:25 dijo que él iba a rociar con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras iniquidades, pecados de los ídolos. Y él iba a poner un espíritu nuevo, iba a quitar el corazón de carne, iba a derramar su Santo Espíritu. Y eso lo iba a hacer Cristo, que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo.